Arrancamos la emisión para esta semana de Historias Panameñas a la Luz de la Guaricha. La historia, la puerta de arriba de Rogelio Guerra Ávila, desde los estudios Chechefú para el mundo entero. Acompañamiento magistral de José Matías Muñoz y la mejoranera tradicional y vanguardista. En el capítulo de hoy, número 14 de esta novela, va a haber un dilema entre Juan Heraclio Torrente y el abuelo Papa Juan. Así que no se extrañen si las lenguas se enredan y se cambian los acentos. ¡Arrancamos! Sogamoso, Colombia, 1860. En la página 121 del libro Bitácora de las Familias en Boyacá de Jaime Gil Puyana, publicado en 1963, se lee un breve y único párrafo que refiere a la llegada de una familia de inmigrantes judíos a Sogamoso para radicarse allí, aprovechando el impulso de la Ley 61 de 1847 que hacía el Estado para animar la oferta de tierras a partir de la adjudicación de baldíos a todos aquellos que fomentaran el comercio en el departamento. El nombre registrado es el de los Herrera Zamuda. Provenían de Curazao después de liquidar sus negocios en la isla y eran apadrinados por don Juan Crisóstomo Parra, hábil y exitoso comerciante de Bucaramanga. El patriarca de los Herrera, con su ilimitada saciedad mercante, logró adueñarse de importantes tierras en Lebrija, Sogamoso y Cutigatá de la irrisoria suma de 10 y 9 mil pesos sencillos. Eso era plata, sobrino, eso era plata. La hacienda en Sogamoso, que era la menos modesta, fue la que escogió para levantar lo que sería la heredad familiar en el terreno. Originalmente colmado de yuyos y rastrojos, habían entonces un potrero de bardas podridas y un rancho de paja completamente destartalado que alguna vez fue un descansadero de indios andariegos. Allí ordenó sembrar yuca, plátano y nacuma, mientras levantaba lo que esperaba fuera la más ostentosa edificación de toda la Nueva Granada. Ese don Herrera, el judío, como fue conocido siempre, se dedicó al comercio de telas de superior calidad, sombreros de jipijapa y de toda clase de abolorios mujeriles mercadeados entre Cúcuta, Magangué y Bogotá. Como todos los sefarditas, era austero y a la vez terriblemente pomposo, y en la casa que levantaba para su familia quiso hacer gala de esa ostentación para proporcionarle un indiscutible aire de alta alcurnia. Sin embargo, 3 años después de iniciada la construcción, la propiedad fue puesta en remate y vendida a mucho menos del valor que por ella habían pagado. Alguien que no tenía cómo saberlo aseguró que don Herrera, el judío, era un apasionado por los dados, las cartas y el lápiz corretón, o sea que era chinguero, pues, y que tuvo que recurrir a la venta de la finca y de las obras de albañilería a medio terminar para poder cubrir sus aprietos de ludópata, o sea, de ludópata, pues. Pasaron más de 5 años antes de que los nuevos propietarios retomaran la construcción de la casa, que ya empezaba a ser profanada por la selva malsana que se reclamaba con autoridad aquel increíble palacete que se erigía. Eso no fue hasta 1858, cuando el notable matrimonio Payané, la linde tribu, llegó a Sogamoso a tomar posesión de lo que ahora era su heredad. Llegaron justo cuando la casa estuvo lista para habitar, con todas las cosas que se necesitaban para amoblar una vivienda decente, de elegante manufactura, y algunos utensilios de agricultura. Llevaban además 18 reses de carne y leche, 2 yeguas, 3 caballos de trabajo y uno de raza fina, 3 mulas, una partida de chivos, 2 cochinillos y varios guacales con aves de corral. Los acompañaban
las dos mujeres de servicio y un negro enorme, viejo y con la cabeza pelada llamada Nepomuceno, ¡guau! ¡Qué nombrecito! Que había sido manumitido mucho antes de que la esclavitud fuera abolida, pero que continuaba al servicio de la familia con la misma sumisa devoción de cuando usaba grilletes en los tobillos el pobre. Escuchen este nombre: Don Felipe Lalinde Ágredo. Antes que ningún otro rasgo, era miembro de peso del Partido Conservador y por ende dueño de una elocuencia política que iba más allá de su ambiciosa pero hasta entonces fallida intuición para los negocios. Era amigo personal del presidente Mariano Ospina Rodríguez, aunque nunca formó parte de su gobierno, pues este lo excluyó por no compartir su ideario de que más tarde dio a luz a la Constitución del 58, la cual estructuró la nación en lo que se llamó Confederación Granadina y que terminó llevando a los estados a la guerra civil. Hombre, tal como en su momento lo presagió don Felipe Lalinde, de modo que, ya al margen de la vida política del país, se convirtió en un exitoso hombre de negocios gracias, más que a su sagacidad, al buen uso de sus influencias. Se había iniciado como administrador de las tiendas de Coppel y Scholz de Bucaramanga, ¡guau!, de la cual renunció para asociarse con el inmigrante alemán Erwin Müller, con quien fundó la compañía Müller & Lalinde, dedicada principalmente a la importación de artículos producidos en Nueva York y en Europa. El alemán Müller vio en él a un hombre intuitivo y con un futuro prometedor en los negocios, de modo que lo trató con suma generosidad y hasta le prestó a bajos intereses gran parte del dinero que invirtió en la finca rematada en Sogamoso. Aurora Tribu, su mujer, tenía una exquisitez de estirpe que se le notaba hasta en el modo de pensar. Era de abundosa cabellera parda, que solía llevar tejida en una crencha perfecta, y sus facciones de alabastro revelaban su ascendencia anglosajona. Era inconsciente de sus atributos de gran dama, enaltecidos con sus vestidos de Bretaña y tafetán, y sus enaguas de holán abultadas sobre los quitrines que resaltaban su talle menudo. Su andar era elegante y simpático, su voz vivaz y en ocasiones indolente. Desde un principio, su matrimonio con un político decadentista no fue buen visto por su familia, que había concebido para ella un porvenir que salvaguardara la alcurnia de su apellido. Su padre era médico titulado en Francia, hombre relacionado e influyente que había criado a sus 3 hijas bajo la ley del castigo, encerrona y fuerazo, o sea, a palo limpio. Pero Aurora Tribu, que además de refinada era testaruda y subversiva, asumió las riendas de su destino apenas cumplió la mayoría de edad y se unió en un matrimonio sin fortuna y a despecho de lo suyo frente al altar de la iglesia de San Francisco de Popayán. Tenían una hija de 6 años, lánguida y espigada, indudablemente de una belleza menor y sin el refinamiento de la madre, pero con su mismo carácter indómito, Marta Lalinde Tribu. Poco antes de que se estallara la Guerra Civil de 1860, don Felipe Lalinde recibió comunicación desde España, donde le informaban que su único tío paterno y padrino de bautismo había fallecido tras una larga y penosa enfermedad, que en su casa del Camino de Ambas Aguas, en Ochate, soy en España. La carta, fechada 2 meses atrás en el condado de Treviño, daba la impresión de haber pasado por muchas manos antes de llegar a su destinatario. Un amigo de la familia, Federico Muguruza, que fungía como notario en Burgos, firmaba la noticia sin dar mayores detalles del lamentable suceso. El señor Lalinde había muerto el 12 de marzo en su residencia y almas piadosas se hicieron cargo de darle sepultura de cristianos debido a que toda su parentela estaba dispersa entre Panamá y Colombia. Viudo y sin hijo, todas las posesiones del finado habían sido testadas a favor de don Felipe y precisaban de su presencia para cumplir con su última voluntad. Para don Felipe Lalinde, ser el destinatario de una carta tan calamitosa
era una gran oportunidad de complacerse dramatizando un dolor que en realidad no sentía. Tenía vagos recuerdos del tío fallecido. Desde la última vez que lo vio, habían transcurrido más de 20 años y de no haber sido por la infortunada noticia, ni siquiera se habría acordado de su existencia. Lo evocaba como un hombre raro, solitario, sumergido en su viudez tan oscura, que si bien lo pensaba, no entendía cómo le había sobrevivido tantos años a la esposa malograda. El luto lo hizo padecer de irrealidad y lo consumió irremediablemente. Era como un fantasma penando dentro de una casa fantasma en un pueblo fantasma. En aquella última visita, él acababa de cumplir los 18 años y había pasado toda la tarde batiéndose al ajedrez, para el cual era muy diestro. Luego tomaron un fino brandy de las bodegas del Peinado en Tomelloso, que guardaba solo para las grandes ocasiones, y hablaron de libros. Sobre su tío era un refinado lector, o sea, como yo. 2 veces lo vio conversar con nadie, con una amenidad impropia de la gente cuerda. Una, inmóvil en la cocina, esperando que en una cazuela con agua hirviendo se apagara la hornilla. Otra, sentado frente a la chimenea del salón principal, mientras acariciaba a un gato de Angora, absorto en la contemplación de una puerta maciza entornada de aspecto muy antiguo que separaba el recibidor de su biblioteca personal. Es el paso hacia Trinanoc, la tierra de la eterna juventud, le dijo al sobrino cuando se supo sorprendido por él. Y luego agregó: para ti será más de 20 años, para mí menos de 7 días lo que pasarán. He descubierto que el tiempo es indeterminado pero no infinito, abarca todas las posibilidades. He visto que las plagas y las fiebres de mañana determinarán el final de este pueblo y de su gente. Pero no te acongojes por eso. Hay cosas que ya se escribieron y no hay forma de cambiarlas. Dijo otra cosa más que ya don Felipe Lalinde no consiguió evocar con sus divagaciones mientras volvía a leer los escuetos párrafos de la carta. Pero ahora, tras su muerte, todo lo dicho por su único tío recuperaba su importancia. Prepararon inmediatamente el viaje para España. En un principio tuvieron la idea de embarcarse solos y no exponer a la niña a tan penoso itinerario. Pero las amenazas de un nuevo conflicto bélico en el país obligaron a cambiar la decisión y se llevaron consigo para mantenerla a salvo de toda hostilidad. 2 semanas después de recibida la carta, se embarcaron por el río Magdalena hasta Boca de Ceniza, donde los esperaba otro vapor que los llevaría con destino a La Habana. Ya en la isla, encontraron problemas para conseguir un barco que los trasladara hasta Europa, pero a última hora tuvieron la buena dicha de hallar lugar en el vapor Ebro, una goleta de 3 palos a vapor con casco de hierro y con hélice utilizada para cargar y pasajeros. Utilizada para carga y pasajeros, oye, que se me estoy enredando en la lengua. Que había atracado en el antiguo puerto de Carenas y que se devolvía a Barcelona con una escala breve en el puerto de Alcudia. En las vísperas del viaje recibieron el honor de la visita de doña Margarita Tribu, hermana mayor de doña Aurora, quien llegó desde Popayán acompañada de su esposo y sus 2 hijas. Como habían convenido meses atrás, llegaban para honrar la invitación que les había hecho para conocer la nueva casa y las tierras, que según refirió entusiasmado don Felipe, eran casi sobrenaturalmente hermosas. Lo primero que hicieron, mientras la servidumbre bajaba el equipaje del carruaje, fue recorrer el caserón ya habilitado, tras la mudanza con muebles y objetos elegantes traídos en su mayoría desde Bogotá y Popayán. La restauración había terminado por completo en la planta baja, pero en la segunda todavía quedaban algunos detalles por resolver. Ambas parejas exploraron paso a paso todas las habitaciones que, sin colgaduras en las ventanas, se veían amplias y bien iluminadas. En la alcoba principal, como lo esperaba don Felipe, ponderaron el objeto recinto, donde él planeaba instalar un estudio para dedicarse a la pintura, lo que llamaba su gran vocación frustrada.
Luego del recorrido, los anfitriones agasajaron a sus invitados con un almuerzo campestre en el jardín debajo de la sombra de un castaño que, aunque vetusto y formidable, deslucía la fachada de la casa, y que don Felipe había prometido derribar para sembrar en su lugar una hilera de casuarinas y matorrales de icacos. En la inevitable sobremesa se habló sobre los caudales del pariente fallecido y se especuló sobre el valor testado. No espero mucho del tío Beltrán, sentenció don Felipe, pues recordaba una casa elemental y una renta exigua apenas suficiente para los gastos del finado. Además, vivió toda su vida en un pueblo fantasmeado donde sus últimos habitantes no se habían marchado porque no tenían el valor de hacerlo. Aún así, se divirtieron imaginando toda clase de tesoros, joyas, abundante oro y exquisiteces en mensajes de mármol, de seda china, de cristalerías, rocallas y pinturas de autores ilustres con los que atildarían su nueva casa. Conversaron despacio, pero con el ánimo alborozado, dejando entrever en su plática una apetencia de riquezas y exceso de banalidad. Y mientras lo hacían, las niñas jugaban sentadas a un costado del jardín con unas muñequitas de trapo, porcelanas y sus tacitas para el té. Emulaban la frivolidad de los adultos inventándose un diálogo de vanas urbanidades entre las muñecas. Marta, que siempre había sido dócil y callada, escuchaba la perorata de su prima mayor y solo intervenía con breves frases y respondía a sus preguntas sorbiendo y dándole luego a beber de la tacita vacía a su muñeca. De repente, escuchó voces al final del patio y vio a dos albañiles que levantaban un brocal alrededor del pozo. Caminó hacia ellos y los observó un rato con una curiosidad sin asombro. El más viejo de los hombres, que a la vez era el más grotesco, la saludó haciendo con el sombrero un simpático ademán. «No te acerques más, que ensuciarás tu traje tan bonito», le dijo. Marta quiso saber lo que estaban haciendo con los ladrillos. El otro hombre fue quien la contestó: «Es para que ninguna de ustedes caiga por ese hoyo y se ahogue». Y a manera de intimidación le contó acerca de dos niños a los que habían hallado flotando en el fondo de un aljibe tras una semana de estar extraviados. Eran traviesos y la desobediencia los llevó a aquel final tremendamente triste. Marta quedó tan mal impresionada con aquella historia que desde entonces sintió un terror casi patológico y muy bien justificado por aquel o cualquier agujero abierto en la tierra, con agua o sin ella. Después de un tedioso viaje de poco menos de 2 meses, llegaron al muy antiguo y noble pueblo de Ochate, una aldea casi abandonada en el condado de Treviño. Oye, dame chance. Aquel había sido un año de lluvias demoradas y los ásperos caminos apenas permitían que el carruaje avanzara penosamente por la ruta resquebrajada, dejando atrás un opresivo remolino de polvo y yesca. Durante muchos años, aquel trayecto había sido el paso obligado que hollaron arrieros y coches, uniendo a todos los pueblos de la región. Eso fue hasta que el nuevo camino real entre La Guardia y Vitora los dejó prácticamente en el abandono, debido a que la nueva ruta seguía un recorrido más directo y menos escabroso, lo que originó su paulatino declive. Para la segunda mitad del siglo XIX, Ochate contaba con una población relativamente escasa, dedicados al arduo cultivo de hortalizas y a la crianza de ganado lanar, cabras y reses. La vida habitualmente tranquila y monótona de sus habitantes solo era perturbada esporádicamente con las noticias que llegaban desde otras aldeas vecinas y que pocas veces alteraban el ritmo cotidiano de sus días. Arribaron a Ochate poco antes del mediodía, cuando el pueblo entero estaba sumergido en su inercia de siempre. Pero no faltó quienes sintieran curiosidad al ver la carroza macilenta atravesando el camino de piedras apisonadas. La última parada había sido en la vecina aldea de Imirurí, notablemente más próspera y bulliciosa, donde abrevaron los caballos y tomaron un breve descanso,
Cuando retomaban su viaje, dos ancianos que bebían aloja sentados debajo de un castaño les advirtieron acerca del rumor de que en la aldea a donde se dirigían existía al menos una persona en la que le habían reconocido los indiscutibles síntomas de la viruela. Ante el justificado temor de su esposa, don Felipe le recordó que un viaje tan largo y desde tan lejos no podía echarse a perder por un rumor de parroquia y ordenó continuar la marcha. El sol remontado en lo más alto del cielo había empezado a cubrirse por un manto de largas nubes oscuras que refrescaron de golpe el aire caldeado. La desidia de la aldea se notaba desde las primeras casas rurales que se levantaban a partir de un pórtico. Eran edificaciones pinariegas, muy primitivas, con planta baja de mampostería y entramado de madera. De algunas se alzaban grandes chimeneas cónicas que desprendían débiles bocanadas de humo por encima de sus techumbres de tejas árabes. El sonido de las ruedas del coche y los cascos de los caballos perturbaban el silencio fatídico de sus calles solitarias. Don Felipe Lalinde observó el recorrido a través de la ventanilla tratando de confrontar el pueblo con lo de sus recuerdos, pero se sintió decepcionado al ver el aspecto miserable y desmantelado de sus casas, agravado por la pestilencia de los albañales abiertos. El cochero se detuvo frente a una casa que no era mejor que las otras, identificada con un número 17, pintado con cal y brocha sobre el quicio. Estacionado al frente estaba un coche de rúa de aspecto lúgubre. Después de sonar la aldaba varias veces, un hombre de aire ceremonioso abrió la puerta. Su nombre era Federico Muguruza y era el notario que les había enviado la misiva informando el sensible deceso de don Beltrán Lalinde. El cochero les ayudó a bajar los baúles y demás equipajes. Luego atravesaron la íntima casa precedidos por el notario. Se reunieron en la que fuera la biblioteca del finado, que a pesar de ser un lugar opresivo en lo más fresca e iluminada de todas las habitaciones, contraste, ¿no? Había allí varios anaqueles verticales repletos de libros a los cuales el polvo daba mucha más antigüedad y respeto. En sus paredes había un mapa de la América conquistada llena de imprecisiones y un enorme crucifijo de madera de nogal. En la que estaba a espaldas del escritorio se destacaba un imponente retrato de la difunta doña Emesia de Soroa y Mayol, la eterna amada de don Beltrán, de apacible perfil y vestido de reina, y enmarcado en molduras de pan de oro. La pieza tenía un insoportable olor a cárcoma y a monasterio cartujo. Lo primero que hizo el notario, tras las presentaciones de rigor, fue referirle sin detalle su relación con el finado y las causas de su sensible fallecimiento. El viejo Beltrán había padecido una serie de trastornos que poco fueron provocando la socavación de su salud. Se pensaba que era una gastroenteritis mal atendida, que era la causa de su deceso, aunque el médico que llegó a auscultarlo desde la guardia consideraba que más bien se debió a una mezcla de todas sus dolencias. Durante los últimos 15 años, don Beltrán había sido prisionero de su casa. Casi no se asomaba a la calle y tenía poco contacto con los escasos vecinos de Ochate. El abogado Muguruza, jurista por más de 30 años y amigo de la familia, se había encargado de sus asuntos legales, incluyendo el testamento escueto y básico, donde hacía a don Felipe Lalinde beneficiario absoluto de sus irrisorios bienes, enlistados al final del documento. El heredero podía desde ese momento disponer como mejor le considerase de todo lo que ahora pasaba a ser de su propiedad, que en la compilación resultó ser menos de lo que todos esperaban. La única imposición exigida por el testador fue que estaba obligado a conservar algunos objetos considerados por él como patrimonio familiar. Después de darle lectura al testamento con lenta precisión, el notario le entregó los objetos a los que hacía referencia el documento. 1. Era un libro de tapas oscurecidas y fatigadas por el tiempo
titulado Guía Oficial de España de 1875, editado por la Imprenta Nacional con un ex libris de la Biblioteca Provincial de Burgos en su primera hoja. El otro era una llave de forja con una rara inscripción en un idioma que no era el castellano y a la que su tío se refirió como la clave del conocimiento. Don Felipe no podía entender sus razones para darle importancia a dos cosas tan comunes. Hojeó las páginas del libro con vago interés y lo único anómalo que reconoció fue el error en el año de la edición. Según la errata, este libro será impreso dentro de 15 años, dijo sin ninguna emoción. Un mayor desencanto le produjo la llave, fea y llena de herrumbre. Por un momento le ilusionó la idea de que con ella podría abrir el baúl lleno de los tesoros. Pero la realidad era menos bucólica. Lo único que abría era aquella habitación donde se encontraban. Decepcionado, don Felipe lo consideró como una burla póstuma de su tío y que se refiere a ella como la llave del conocimiento era una simple retórica. Lo llamó así solamente porque con ella abre la puerta de su biblioteca, dijo de muy mala manera, mientras revisaba los documentos que requerían su firma. El notario entendió con contrariedad y le aseguró que el difunto no le daría a aquellas cosas tanto valor si en verdad no la tuvieran. Incluso le dijo que lo meritorio no estaba en los libros, que eran ediciones magistrales y de una erudición poco común, sino en la puerta que los custodiaba, que era maciza y de notoria antigüedad. Una vez me confió que había estado colocada en una de las habitaciones de la parroquia de la aparición de San Miguel Arcángel, lo más seguro que en la sacristía. Se atrevió a confesarle, pues esa vez también hizo prometerle que no comentaría a nadie el secreto de su origen. Don Felipe lo miró sorprendido. ¿Quiere decir usted, estimado caballero, que me veo en la obligación de también llevar conmigo a través del Atlántico la puerta? Le preguntó con alarma. Yo también lo hubiera hecho, ¿no? Luego le habló del nuevo conflicto civil en su país, que no otorgaba seguridad para ningún ciudadano debido a la intransigencia del Partido Nacional, inverosímil mezcolanza de un grupo de descontentos liberales y conservadores. Lo más razonable, dadas las circunstancias actuales, era rematar cuanto pudiera y regresar a Sogamoso con la menor cantidad de valores posibles. El notario le hizo recomendaciones oportunas y sugirió nombres de personas en el condado a quien podrían interesarle algunas de las cosas que dispusiera vender. Ofreció quedarse con todos los volúmenes de la biblioteca por un precio conveniente y con el escaso mobiliario del despacho. Ante su intención de vender la casa, le advirtió que no le sería fácil hacerlo, no tanto porque estaba mal conservada y con un aire de dejadez casi tan evidente como la del resto del pueblo, sino porque era fácil darse cuenta que Ochate estaba sucumbiendo al paso del tiempo y a la desidia de su gente. Doña Aurora exhaló un profundo suspiro de resignación. Es una pena. Habría sido encantador tener una finca de veraneo en España. Su esposo estuvo de acuerdo. Aquellos habrían sido sus primeros lujos y despilfarros. Aún así, el notario insistió. Les encomendó agilizar todos los pendientes y marcharse lo más pronto posible debido a la incertidumbre de la nueva peste que amenazaba con flagelar a la ya tan lastimada Aldehuela. Esta mañana murió una mujer, varias casas más adelante, y según se ha dicho, fue viruela, les dijo, mientras recogía los papeles regados sobre el escritorio y los guardaba en una valija de jurisconsulto. Tomad a vuestra niña y sacadla de aquí, porque lo que se avecina no es bueno. Había ordenado disponer una pieza para que pudieran descansar y hecho los arreglos con una vecina para que se ocupara de la cocina y los atendiera. Mientras esperaban a que tuviera listo el almuerzo, conversaron un poquito más. En eso, todos sintieron pasos rápidos a sus espaldas y al volverse, vieron la puerta cerrarse ligeramente, como si alguien la hubiera empujado para pasar. Marta llevaba más de una hora esperando en la antecámara, que era lúgubre y simplona.
sentada en un sofá forrado de tapiz de terciopelo que apestaba a humedad por el relante asfixiante de la indolencia. Desde allí podía escuchar el murmullo que salía de la biblioteca, pero no alcanzaba a entender el contenido de la conversación y tampoco tenía interés de hacerlo. Había ensayado con su muñeca varios estilos diferentes de trenzas y peinados, y cuando se cansó de jugar con ella, la sentó a su lado. Después se quitó el sombrero y empezó a arrancarle los pétalos de las flores artificiales que lo aderezaban. Era muy pulcra con su vestimenta, como le habían enseñado su madre, pero detestaba aquel sombrerillo porque le parecía feo. Sin embargo, se cuidaba de mantener planchados los pollerones de su vestido de color lavanda. Cuando el reloj del péndulo dio la solitaria campanada de la 1 de la tarde, había empezado a descalzarse los botines porque le apretaban en ambos pulgares. Solo alcanzó a quitarse uno cuando vio pasar frente a ella un perro negro, enorme y gregario, que salió apresurado de la biblioteca y corrió hacia la puerta que daba a la calle, sin siquiera mirarla. Marta levantó los pies asustada. Cuando vio al animal salir de la casa, recogió el botín y corrió hasta la biblioteca. Fue un hecho extraño y sin explicación, especialmente porque el notario les aseguró que allí no habían perros. Además, la casa había permanecido cerrada desde el sepelio de don Beltrán. La única explicación posible era que perteneciera a la mujer contratada para atenderlos, pero ella lo negó terminantemente. A la mañana siguiente, los Lalinde salieron muy temprano rumbo al cementerio para cumplir con la inevitable visita póstuma a la tumba del difunto. La berlina los esperaba en la puerta. Mientras el cochero ayudaba a doña Aurora a subir el pescante, escucharon un llanto de mujeres y las voces sedativas de quienes intentaban consolarlo. 2 casas más adelante prevalecía la conmoción. El cochero, que ya había averiguado, los puso al tanto de lo sucedido. Acaba de morir el vecino, un anciano de 90 años que hasta hacía poco atendía sus huertas de patatas y cereales con una salud de pedernal. Lo exterminó la viruela, les dijo mientras observaban el precipitado movimiento de deudos que entraban y salían de la vivienda. Doña Aurora se hizo la cruz para liberarse del mal y se cubrió el rostro con una mantilla negra. Don Felipe, a disgusto, subió al coche y ocupó el asiento principal. Miró a su esposa y a la niña, atemorizadas en el asiento de enfrente. Al cabo de una breve reflexión, recitó sin fidelidad un pasaje del Deuteronomio. Dios nos castigará a nosotros y a nuestros descendientes con plagas terribles, enfermedades malignas que no tendrán cura. Doña Aurora apretó a la niña contra su regazo. Había en el horizonte nubes oscuras que flotaban como un gran baluarte encapotado, pero solo eran lluvias remotas que no terminaban de concretarse. Demoraron en llegar al cementerio a causa de una neblina tardía que llegaba desde el norte y que diluía suavemente el perfil de las cosas. Finalmente, se toparon con la iglesia de San Miguel Arcángel, cuyo campanario solitario se alzaba sigilosamente, revelando también los estragos del abandono. En el pequeño cementerio contiguo encontraron a un hombre que cavaba a golpe de zapapico una nueva fosa entre las viejas cruces de cantería y que detuvo su trabajo al verlos avanzar como almas en pena entre la calima matutina. No retomó su trabajo mientras los visitantes susurraban una oración frente a la tumba de don Beltrán Lalinde y se santiguó con ellos, sombrero en mano, al final de la rogativa. Al término de la visita, don Felipe se le acercó para hacer algunas averiguaciones acerca de la posible peste de la viruela. El hombre le confirmó los rumores. Aquella sepultura que habría era para el viejo Valeriano Moraza, quien acababa de morir afectado por la terrible enfermedad. Era el segundo difunto y se esperaban muchos más. La voz de alerta ya había sido dada en los pueblos vecinos. Él también, como lo hizo el notario, le sugirió para marcharse con su familia lo más pronto posible. Usted no es de aquí, le dijo con voz firme, y si aprecia que son su familia notable
y para la gente como vosotros, yo tengo el mejor resguardo. Le prometió visitarlo después del almuerzo, si él lo tenía bien, para hacer la entrega del ofrecido. Don Felipe había olvidado por completo la cita cuando escuchó varios golpes de aldaba justo después de concluir el almuerzo. Él mismo atendió la puerta y encontró al hombre del cementerio con el sombrero apretado contra el pecho, como muestra de respeto, y llevando bajo el brazo un bulto cubierto con un paño muy ordinario. No era en realidad el sepulturero del pueblo, como habían pensado, sino un vecino muy servicial que siempre se prestaba para ayudar ante las calamidades. Era quien se ocupaba de mantener limpia y custodiar la iglesia, especialmente desde que no tenían un párroco de planta, aunque su verdadero oficio era pastorear su rebaño de cabras en la llanura del Bardal. Don Felipe no tenía intención de permitirle el paso a la casa, pero el aldeano le hizo entender que para conversar y mostrarle lo que traía necesitaban hacerlo lejos de la visita de todos. De modo que aceptó llevarlo hasta la desmantelada biblioteca, cuyos libros estaban ya empacados y listos para ser entregados al notario. Le pidió que dijera sin rodeos lo que quería, y el hombre, siempre con sus ademanes parcos, ofreció venderle el único talismán capaz de protegerlos a él y a su familia de la peste. Acto continuo, desenvolvió el objeto que llevaba con él. Era una talla jesuita en madera de San Miguel Arcángel, con su policromía original. Lo más probable, con data del siglo XVII. La había hallado hace algunos años enterrada a un costado de la iglesia, cuando habría hoyos para sembrar unos plantones de olmos ibéricos. Le ofreció vendérsela a un precio razonable si ellos prometían reservarse la identidad del vendedor y las circunstancias de su hallazgo. Of course, dijo el gringo, pues él también quería marcharse de Ochate lo más pronto posible, menos por la viruela que por el decantismo que rápidamente los estaba extinguiendo. Por alguna extraña razón, don Felipe creyó su historia. Era bien conocida la costumbre católica de enterrar las imágenes de veneración ya deterioradas debido a que son indignas de su condición sagrada. Aquel ícono del arcángel, aunque de seguro había estado bajo tierra durante mucho tiempo, conservaba aún la belleza y los detalles de su talla. Sin embargo, él no estaba interesado en comprarlo, y así se lo hizo saber al hombre. Su razón era más por practicidad que por convicción. No quería sobrecargarse de equipajes en el viaje de regreso. El hombre le contó que él había acompañado a su difunto tío durante algunos días de su enfermedad y que le había tocado cavar su tumba, hacer los arreglos para el entierro, cuyos gastos fueron cubiertos íntegramente por el notario Muguruza. La última vez que lo visitó, ya en medio de sus estertores finales, le habló de las plagas que asolarían la aldea y que marcarían el final de sus días. La viruela era solo la primera de 3. Su muerte no le dio tiempo para preguntarle cómo sabía aquellas cosas, pero él no tuvo razones para dudar, pues don Beltrán era quizás el hombre más culto y más juicioso de todo el condado. «Lleve con usted este simbólico resguardo para su familia», insistió con respeto. Su tío lo hubiese aprobado, sin ninguna duda. Finalmente, don Linde accedió a quedarse con la imagen, pagando solo la mitad del precio exigido y entregándole adicionalmente algunos bártulos de la casa como agradecimiento por su auxilio en la mala hora del finado. Antes de retirarse, el hombre volvió a recordarles salir del pueblo lo más breve posible. Don Felipe no dijo ni que sí ni que no, pero le pidió que le ayudara a conseguir de urgencia un coche con su cochero para acomodar la carga que se llevaría consigo de regreso a las Américas. Le entregó algunas monedas más y dio la visita por terminada. En menos de una semana terminaron los pendientes y estuvieron listos para emprender el viaje de regreso. Mientras la berlina, abandonada, la aldea con los caballos a pacitrotes seguidos por el carretón de menaje, ellos miraban a través de las cabalgaduras de las ventanillas cómo iba quedando atrás las desoladas casas de mampostería sumergidas en el marasmo de su propio apocalipsis. Supusieron que alguna grave novedad había ocurrido, pues advirtieron a un grupo de gente reunida frente a la iglesia y algunos otros que iban y venían apurados en medio de la calamidad.
el terror ya cundía entre los naturales. La última imagen que les quedó del malogrado pueblo de Ochate fue el campanario de su iglesia, que nunca más desaparecería, ni de sus mentes ni de sus vidas. Doña Aurora Tribu murió en el Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Bogotá a finales de septiembre de ese año, el único lugar donde su esposo sintió que lograría recuperarse de la terrible y temible viruela contraída durante su viaje a España. Su retorno a Sogamoso había sido sin contratiempos, y a ella se le vio en todo momento de un humor radiante, planeando entusiasmada un almuerzo campestre con familiares y amigos traído desde Popayán, muy a pesar de la guerra civil que recrudecería en algunas ciudades. Sin embargo, ya en el último trayecto por el río Magdalena, comenzó a presentar los primeros síntomas de la enfermedad, que el doctor del barco donde viajaban confundió con los de la fiebre tifoidea. Cuando por fin identificaron los trastornos, fue llevada hasta la capital, donde la internaron de urgencia en una sala apartada del resto de los pacientes, para no contaminar. La enfermedad la consumió en pocos días y convirtió su cuerpo, de una belleza incomparable, en una masa de pústulas y erupciones. Su muerte fue, para el viudo, un golpe fatal del cual jamás consiguió recuperarse. La misma tarde en la que la sepultaron en el escabroso cementerio de Sogamoso, se encerró en su habitación sin aceptar bocado ni recibir a nadie, ni siquiera al padre Juan Félix Olarte, quien en 3 ocasiones se apareció por la casa, montado en su mula castellana para llevarle algunas palabras de fe, con la idea de que le servirían de consolación en medio de la desdicha. Delegó el cuidado del hogar y de su hija a las mujeres de servicio, entregando a la más anciana una suma de dinero semanal para los gastos e indicándole el lugar en la cocina donde salía a guardar algo adicional para los imprevistos. A Nepomuceno le pidió hacerse cargo de los animales y de contratar a varios peones para que derribaran el castaño, como lo había prometido su esposo. Por la pata dictaba las instrucciones a través de la puerta cerrada, que al principio eran precisas y lógicas, pero después comenzó a ordenar cosas sin sentido y contradictorias. Era tal la confusión que la servidumbre llegó a pensar que el amo hacía lo imposible por ocultar en él los estragos de la misma enfermedad que había fulminado a su esposa. En pocos días, don Felipe alcanzó un terrible estado de desidia. Ni siquiera le importaba si sus órdenes se ejecutaban o no. Una mañana, estando tendido sobre la cama mientras se bebía directamente de la botella uno de sus mejores anisados, observó largamente la puerta que estuvo en la biblioteca de su tío y que ahora había hecho montar en el acceso a su incipiente estudio de pintura. Muchas cosas revolotearon dentro de su cabeza, entre ellas los objetos que el finado se aseguró de incluir en el testamento con una cláusula de ineludible cumplimiento. La llave con el raro grabado permanecía puesta en la cerradura. El libro, que en un principio no recordaba haberlo visto a su regreso, lo encontró dentro de un arcón junto con algunas piezas de plata noble que también eran parte del legado. Volvió a leer el disparate de su título: Guía Oficial de España, 1875. Se puso a hojearlo con mayor cuidado, pero todavía sin ningún interés, y sintió un vértigo sorprendido cuando leyó lo impreso en alguna de sus páginas. Su título no era, como creyó al principio, un error de imprenta. Su minucioso contenido reveló una serie de hechos memorables y de imposibles fechas que iban más allá de las erratas y los descuidos. Oye, en la página 40 se hacía referencia a las familias que reinarían en el mundo, pero dentro de 3 lustros, refiriéndose, por ejemplo, a que el emperador Sun Chi de China sucedería a su padre en 1865 y que los presidentes de Chile y de Estados Unidos de América eran don Federico Errázuriz y el general Ulysses Simpson Grant, respectivamente. O que el rey Cristian IX, príncipe de Schleswig, Holstein, Sonderburgo, Glücksburgo de Dinamarca,
había sucedido a su primo en 1863, dentro de 3 años. Más adelante, en la página 696, se anotaba la creación, por decreto de octubre de 1870, de la Audiencia de Santiago de Cuba. Anunciaba, entre otras cosas, la proclamación de Alfonso XII como rey católico de España en diciembre de 1874 y la reorganización, un año más tarde, del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos por Real Decreto. Pero lo que realmente borró en él toda duda fue el calendario con las salidas y puestas del sol y de la luna pronosticadas con exactitud astronómica para el remoto año de 1875. Todas esas cosas eran demasiadas para su entendimiento. Aquel libro, abiertamente inclinado hacia las profanaciones y la blasfemia, debía ser inmediatamente destruido por la ablución del fuego. Nadie se atrevió a intervenir cuando lo vieron bajar trastabillando a la cocina y quemar el libro dentro de la hornilla. Primero, una a una de las hojas desde la contraportada y luego el resto. Ardió completamente hasta que de él solo quedaron las cenizas humeantes. La servidumbre observó atemorizada la deflagración a una distancia más que prudente. Marta, que se había despertado con los gritos de su padre, lo miraba atónica escondida detrás de la saya de la más anciana de las sirvientas. Cuando terminó de atizar las cenizas, don Felipe le echó una mirada como si le costara reconocerla, pero después se rindió nuevamente a su dolor. Entre hoy y mañana habrás pasado de princesa a expósita, dijo al arrojar a un lado el atizador. Que Dios cuide de ti. Fue todo lo que dijo antes de regresar a la habitación, cerrar la puerta tras de sí con un azote. No volvió a salir con vida. Nepomuceno, que entró muy temprano para avisarle de la llegada de los familiares de doña Aurora, lo encontró muerto en el piso de su taller de pintura, con los ojos vidriosos y la piel corrompida por las pústulas que le brotaban y se reventaban como burbujas por todo el cuerpo. La más joven de las sirvientas, alta y huesuda como una cilampa, pasó media mañana tratando de borrar con jabón y estropajo la oración inaudita que el enloquecido dueño de la casa había escrito con pintura y brocha gorda en una de las paredes de su taller. El enigmático mensaje originalmente decía: cierra la puerta de Ochate. Sin embargo, después de restregar con ímpetu utilizando cepillo y cuanta forma de limpieza tuvo a mano, solo logró borronear las primeras letras del nombre del pueblo. Y en lugar de Ochate, se leía claramente Goate, que era el apelativo con el cual, más de 30 años después, Marta Lalinde nombraría la casa de sus padres. Acababa de volver, llevando consigo un balde con agua y una nueva barra de jabón, cuando apareció Nepomuceno con varios tablones de madera, clavos y un martillo de fragua. Estás perdiendo tu tiempo, mujer, le dijo al soltar los tablones al piso. Este cuarto no verá la luz nunca más. Pues le habían ordenado condenar la puerta con crucetas de madera. La mujer recogió rápidamente las cosas, hizo una venia ceremoniosa frente a la talla de San Miguel Arcángel que estaba sobre el altar. Se santiguó 3 veces antes de salir. Nepomuceno cerró entonces la puerta y le dio llave, pero sin retirarla de la cerradura. Clavó varias tablillas en el marco haciendo cruces. La puerta de arriba había quedado sellada. Marta Lalinde estaba lista para marcharse, con su vestido de bayadera, rameada con mangas cerradas al puño, un sombrero de papel de arroz adornado con flores artificiales y sus zapatitos de cordobán, mirando desde el patio la fachada de la casa, enorme y fantasmal. Parecía una princesa en decadencia. Era domingo y estaba acicalada como para ir a misa, aunque ya le habían dicho que los atropellos de la guerra habían recrudecido y partirían inmediatamente a Popayán. Pensaba distraídamente en sus padres hasta que la voz de su tía Margarita la trajo de regreso. «Es hora de marcharnos, niña», le dijo al tenderle la mano. Marta Lalinde la sujetó con fuerza y caminó con ella hasta la berlina que los esperaba estacionada a orillas del camino.
habrían de pasar 33 años, 2 meses y 9 días antes de que regresara con su familia a tomar posesión del único legado que de sus padres le había quedado. Con esta triste escena de muerte, locura y enfermedad, damos por terminado el capítulo de hoy, número 14, de La Puerta de Arriba, novela ganadora del Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró en el 2016, de la autoría del genio Rogelio Guerra Ávila. Una producción de amigos entrañables, Chechefú Estudios, José Matías Muñoz, y el proyecto denominado Mejoranera, tradicional y vanguardista en los acordes, para nutrir de misterio, de donaire y glamour esta historia. Juan Heraclio Torrente debatiéndose con el Papa Juan porque había una interrupción, se metían los papeles ahí. Damos por terminada el capítulo de hoy, recordándole que estamos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Gracias, 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 gracias.